El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que se emite con el fin de orientarles a ustedes pedagógicamente en torno a lo que son sus derechos, especialmente esos que tienen relación con la seguridad social, con el derecho laboral, con el derecho constitucional, con el civil, el de familia, entre otros, porque usted merece saber cuáles son esas normas que nos regulan, cómo lograr que ese derecho se haga efectivo cuando las entidades, cuando las personas, cuando el mismo Estado se empeñan en negarlo. Por eso usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación ciudadana que ponemos allí hasta su hogar para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico y vamos a hablar un poco acerca de esas cosas que usted debe saber en torno a lo que es el sistema pensional, porque da tristeza que muchas personas cuando cumplen los 62 años si son hombres o 57 años si son mujeres, simplemente buscan la pensión a partir de ese momento. Y la pensión no hay que buscarla a los 57 o a los 62 años, cuando ya no hay nada que hacer, ya vamos de salida en la vida laboral, porque a los 57 años difícilmente nos dan trabajo, salvo que hayamos venido con una estabilidad, o a los 62 años en el caso de los hombres, salvo que hayan venido con una estabilidad en las empresas. Pero hoy difícilmente se consigue una persona que diga llevo 30 años, 20 años, 15 años trabajando en una empresa. Difícilmente, porque hoy los trabajos son precoces, hay poca estabilidad, la forma como se contrata, y para esos tiempos de pandemia con más razón, donde el empleador está expuesto a que pueda quedar en la quiebra porque no se dan las ayudas adecuadas por parte del Estado. Nunca el Estado reduce sus impuestos para ayudar, sobre todo a esos pequeños comerciantes. De pronto a los grandes tendrán algún tipo de apoyo. Por eso, la recomendación para todos nuestros televidentes es de que la pensión no se construye a los 57 para las mujeres o a los 62 para los hombres. La pensión comienza a construirse desde los primeros años de vida. Desde que usted tiene su primer trabajo, ojalá existiese un proyecto en Colombia donde las personas por el solo hecho de nacer tuvieran un seguro. Así fuese un seguro muy económico,
un seguro que pueda ampararle de cualquier contingencia. Y estamos hablando literalmente de un seguro que pueda costarle a la persona 5.000, 10.000 pesos mensuales, y que si sucede algo con esa persona, pues hombre, ya tiene asegurado una pensión, no importa que tenga 10, 15 o 20 años. Debemos recordar que en Colombia los jóvenes son los que mayor tasa de mortalidad presentan en Colombia, y presentan en Colombia los jóvenes mayor tasa de mortalidad por una razón muy sencilla: somos un país que constantemente está convulsionado en la violencia, y casi siempre es la población entre 18, 30, 40 años. A esa edad es más vulnerable, no propiamente por las enfermedades, no propiamente por la vejez, sino por la violencia que ha azotado a Colombia durante muchos años. Esas cantidades de masacres que se dan a diario, muchas familias, muchas parejas tienen ese hijo único o esa hija única, no son pensionados, hicieron lo posible para que ese hijo estudiara, se educara, y ese hijo iba a ser la tabla de salvación a la cual ellos se iban a aferrar en el futuro, cuando ya no pudieran trabajar y obtener su propio sustento. Pues resulta que ese hijo, en un acto violento, ha fallecido y no estaba asegurado al sistema de seguridad social en pensiones. Y allí comienzan a presentarse dificultades en los hogares. ¿Quién va a velar por estas personas adultas mayores cuyo hijo fue vilmente asesinado? Nadie, absolutamente nadie. Por eso, estos congresistas debieran, en vez de estar pensando en crear como la ruana, como un elemento cultural de la nación y que hay un proyecto de ley para eso, hombre, busquen oficios, señores congresistas. Hay muchos temas que merecen ser regulados por el Congreso de la República. Creen leyes que vayan de cara a nuestras circunstancias sociales. Y un buen proyecto de ley es de que una persona recién nace deben adquirir una póliza por obligación, una póliza de 5.000 pesos mensuales. Esto pues para poder ir estructurando a futuro, uno no sabe, un siniestro, y que ese dinero, si esa persona al final logró sobrevivir, trabajar, pensionarse, ese dinero que ha ido pagando con esa póliza puede haberse, digamos, representado en algún tipo de incentivo. Por lo menos es un ahorro que tiene la persona allí. Es un proyecto que hay que mirarlo, hay que jalonarlo, porque la pensión en Colombia debe convertirse en un derecho universal, no en un derecho exclusivo de una muy baja población. Se estima que en Colombia ni siquiera el 20% obtiene esa anhelada pensión, y el Estado va a desfallecer en algún momento, porque si bien es cierto, no da una ayuda significativa, lo que no se puede desconocer es que esa ayudita que dan de Familia Generación, que son cerca de 150 o 160.000 pesos bimensuales, 80.000 pesos mensuales, puede ser un aliciente. Como dice el refrán, algo es algo, peor es nada. Pero pongámonos a pensar en que ese adulto mayor recibe únicamente 80.000 pesitos mensuales para subsistir, y ese adulto mayor en su vida laboral no tuvo un techo, no tuvo hijos, tiene su esposa, vivieron siempre de lo que podían producir en el día a día, y hoy, cuando ya no pueden hacerlo, están padeciendo gravísimos problemas de hambruna. Entonces allí es lo que hay que legislar, que no le regalen a la gente, pero que le ayuden a construir un patrimonio a través de una póliza. Y ese ayudar a construir no es que se la regalen tampoco, pero sí que hagan un aporte muy asequible, porque casi todos los proyectos que buscan en esa materia, el propósito es enriquecer ¿a quién? A esos gremios económicos. Por eso en Colombia muy poca gente tiene hoy una pensión. Del alto número de adultos mayores que hay en Colombia, hombres y mujeres, son muy privilegiados, muy pocos los que logran construir una pensión con su trabajo. Esto por un lado, y por el otro, porque los empleadores
suelen no afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social y en este caso en pensiones. Siempre le hacen el quite, está la trampa de por medio y no se dan cuenta el grave daño que le dan a la sociedad, porque esa persona que marginaron de la seguridad social, que entre comillas piensan que ganaron con eso, están haciendo daño a la misma sociedad. No solamente con actos violentos se hace daño, también se hace daño y es un acto violento si usted no afilia al sistema de seguridad social a sus trabajadores. Entonces, la recomendación es que ustedes conozcan algunas entidades que pueden servir de ayuda para construcción de esa pensión. Y una de esas entidades, una de esas sociedades, por supuesto, están allí a través del principio de solidaridad, porque la Constitución Política de Colombia, en el artículo 48 de la misma, cuando estableció el Sistema General de Seguridad Social integral como un derecho fundamental de carácter universal, debía prestarse precisamente con base en esos principios, ser universal, que es el principal objeto. Ese objeto de hacer de la seguridad social en materia de pensiones un derecho universal está muy distante en Colombia. Sobre eso los congresistas no legislan, el Estado no legisla. Pues ¿para qué? Si los gremios económicos que le financian campañas ya tienen otra forma de obtener ingresos de manera masiva. Entonces hay que pensar en que a esas personas de escasos recursos hay que ponerles una póliza que contribuyan, que el Estado le dé 5 pesos, que ellos pongan otros 5 y así se construye. Porque una póliza puede salvar no a esa persona, sino a sus familiares, porque esa persona que fallece sin haber dejado un derecho a la pensión va a dejar no solamente un alto déficit emocional en sus familiares, sino también económico. Se duele porque ya era el hijo, ya era la hija, que se había cifrado el padre, iba a ayudar en los tiempos difíciles cuando cumpliera cierta edad y no pudiera obtener sus recursos. En ese orden entonces, y desprendiéndose del principio de universalidad, con ese otro principio que es el de la solidaridad, porque son 3 principios constitucionales en que descansa el sistema de seguridad social: la universalidad y la eficiencia, 3 principios constitucionales. Y aquí se conjuga a medias, falta que se conjugue en debida forma el de la universalidad. En materia de salud no podemos decir, porque en materia de salud hoy no puede una persona decir que no tiene el derecho garantizado, así sea que exista una mala prestación del servicio, pero todos tienen derecho a la salud en Colombia. La misma ley dice, en el caso de la ley 100, que la atención inicial de urgencia se presta a todas las personas, a todos los habitantes del territorio nacional, independientemente de la capacidad de pago. Así lo establece el artículo 168 de la ley 100. Pero si esas personas tienen garantizada la salud, también deben garantizárseles un ingreso digno, un ingreso justo, que esté acorde con por lo menos una entrada mínima, un salario mínimo que le permita subsistir. Esto no es algo descabellado. Y aquí no estamos diciendo que estamos haciendo un país pues socialista, porque no faltará el que diga el mismo cuento de siempre, que es que somos castrochavistas, que trabajamos con A o con B. No, es una realidad. Y un mandatario, como lo es el presidente de la República, debe esforzarse por crear proyectos de ley tendientes a suplir esta gran falencia. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Harvey Llanos. Don Harvey Llano.
Don Harvey, cuéntenos, ¿de dónde nos llama? Y aquí el barrio Guayacanes. De Guayacán, ¿y su inquietud cuál es? Mire, doctor, lo que pasa es que yo cumplí los 62 años el 11 de septiembre del año pasado. Sí, señor. Yo presenté los papeles para la pensión y me salió la resolución el 24 de noviembre. Sí, señor. Pero resulta que no me llegó el retroactivo. Correcto. Entonces yo presenté la apelación. Y en la apelación ellos me acaban de contestar y me dicen que no tengo derecho porque la empresa no notificó la novedad. Bueno. Y que por lo tanto que queda, inclusive dicen que dice que el disfrute de la pensión reconocida se dio a partir del 1 de diciembre, teniendo en cuenta que el afiliado venía cotizando como dependiente y su última cotización fue el 30 de septiembre del 2020 sin registrar novedad de retiro o desafiliación al sistema general de pensiones. Sí, señor. Es decir, usted cumplió exactamente los 62 11, años, ¿qué día? El 11. 11 de septiembre. Sí. Es decir, que su estructuración se dio 11 de septiembre. ¿Y usted radicó el derecho a la pensión en qué momento? El 14, el día lunes. 14, perfecto. Entonces, en septiembre 14, debieron haber pagado septiembre 14 hasta octubre, noviembre, que le reconocieron la pensión. Sí. Es decir, que ahí le quedaron dando 3 meses. Sí. Estaríamos hablando octubre, noviembre, 2 meses larguitos. Sí. La pensión se la reconocieron a partir del 1 de diciembre. Sí, correcto, Bueno. a partir del 1 de diciembre. Y su pregunta es si eso está correcto o no. Pero yo la reclamé, la primera mesada la reclamé ahorita en enero. Empezando enero. Sí. Bueno, eso significa que usted le pagaron el mes de diciembre. Sí, no señor. No le pagaron septiembre, octubre, ni octubre, noviembre. Pero No. sí le pagaron diciembre. No. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Harvey Llano qué hace al respecto. Puede colgar la línea telefónica, tomar atenta nota para responderle aquí, como suele hacerse en Tablero Jurídico. La pregunta es, si yo radico en Colpensiones o cualquier otro fondo de pensiones mi derecho a la pensión para que sea reconocido con diligencia, 11 de septiembre, me resuelven para el mes de diciembre mediante resolución y me ordenan que me pagan a partir del 1 de diciembre. Y digo 1 de diciembre porque si usted recibió su primera mesada en los primeros días de enero, esa mesada no corresponde a enero, sino que corresponde a diciembre, porque siempre la pensión se paga de forma diferida, como el salario. Usted primero trabaja y al final de mes le pagan. Si usted trabajó diciembre, le van a pagar el 31 de diciembre o los primeros días de enero. Así sucede en materia pensional. Pero la pregunta concreta que nos hace Harvey es, ¿podía el fondo de pensiones alegar que no hubo novedad del retiro? Absolutamente no. Hay mucha jurisprudencia sobre eso. La novedad del retiro se presenta en 2 situaciones, para que tome papel y lápiz, Harvey Llano. Una, cuando la persona simplemente deja de cotizar. El solo hecho de que la persona deje de cotizar está manifestando que no le interesa, ojo, seguir haciendo aportes. Y si no le interesa seguir haciendo aportes, pues es para que le reconozcan la pensión, porque ya cumplió el derecho. Vamos a trasladarlo al plano práctico. Una persona cumple los 62 años el 1 de enero del año 2020. Esa persona le siguen haciendo aportes al sistema durante febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta agosto le hacen aportes. En ese evento, esa persona no le van a reconocer retroactivo. ¿Por qué razón? Porque ella no radicó solicitud de reconocimiento de la pensión, no manifestó novedad del retiro. La Corte Constitucional ha manifestado en su reiterada jurisprudencia que la novedad del retiro se presenta en 2 eventos. 1, dejo de cotizar. 2, reclamo la pensión. El hecho de que usted hubiese seguido cotizando a través de su empleador no exime al fondo de pensiones para que siga reconociéndole y pagándole el retroactivo. ¿Por qué? Porque el empleador está en la obligación de seguir haciendo aportes, mantenerlo en nómina. Bueno, entre comillas, el empleador no está obligado.
Pero si el empleador está pagando o siguió pagando a pesar de que usted había cumplido con la edad y las semanas en septiembre 11, eso no significa que le van a desconocer. Es decir, que si el reconocimiento de la pensión se produjo en un año después, como sucedía antes, o 2 años después de haber radicado los papeles, entonces el Seguro Social sigue recibiendo los aportes, pero cuando es el momento de reconocer la pensión, dice no le vamos a reconocer la pensión porque ustedes siguieron haciendo aportes. ¿Por qué no devolvió los aportes a partir de septiembre si sabía que en esa fecha se estructuraron los 2 requisitos? Lo que pasa es que siempre estas entidades trabajan de manera soterrada, de manera amañada, y son directrices que reciben de sus altos funcionarios para no reconocer los derechos de manera oportuna. Ellos deben reconocer el retroactivo. Lo que pasa es que caemos en este bache cultural donde la persona dice, bueno, ¿qué voy a reclamarle 1 mes o 2 meses? Ya me reconocieron la pensión. Ahora bien, usted reclamó, agotó la vía administrativa o gubernativa, en este caso conforme al artículo 6 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social. Artículo 6, agotamiento de la vía gubernativa. Reclamó, le negaron. ¿Qué le queda hacer a usted en este caso? Presentar una demanda. Usted contrata a un abogado, le pregunta al abogado, ¿cuántas mesadas pensionales me están debiendo? Desde noviembre a octubre, 1. De octubre a noviembre, 2. Le reconocieron a partir de diciembre, es decir, son 2 meses y medio que están adeudándole allí. ¿Cuántos son 2 meses y medio? Que usted se gane 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces usted contrata a un abogado y el abogado le va a decir, bueno, son 2 millones y medio, ¿peleamos o no peleamos? Y le va a cobrar a usted un salario mínimo, 1 millón de pesos, y el esfuerzo que van a hacer, estamos seguros que el juez va a ordenar que le reconozcan ese tiempo. El problema es un proceso laboral de única instancia y se va a ventilar ante un juez municipal de pequeñas causas laborales que conocen de ese tipo de procesos. Plata es plata. Uno dirá, para el fondo de pensiones 2 millones y medio de pesos no es nada, en el ejemplo que estamos citando. El problema es que lo que hicieron con usted, Harvey Llanos, lo hacen con Carlos, con Tomás, con Andrés, con Carmen, con Celina, con Sofía, con todo el mundo lo hacen. Y eso es un enriquecimiento de grano a grano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se hacen los de la vista gorda, como dice el refrán, así como los cajeros o los dueños de las entidades financieras, los dueños de los bancos, se apoderan, se hurtan literalmente, sin ningún tipo de justificación, de los dineros que hay en las cuentas de sus ahorradores, así más en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque resulta que a usted le consignan su salario y son 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos usted mete la tarjetica, no le dejan retirar más de cierto monto y tiene que hacer varios retiros. Al final esos retiros le van a dejar ahí un residuo, que son 5, 10 mil, 15 mil pesitos, 20 mil pesitos. Esa plata se desaparece. Se va a desaparecer porque nunca más va a volverla a ver usted, esos 20. Pero eso sí, póngase usted a pensar que esos 20 mil pesitos se los quitaron a todo el pueblo colombiano que recibe un salario. Ahí se están enriqueciendo los fondos y a eso no le prestan atención. Ahí se enriquecen los bancos y eso tampoco le prestan atención. Por eso, Harvey, que usted pueda reclamar y pueda demandar, está en todo el derecho y es posible. Como dice por allí, por no dejarlo con la picardía, no importa que sean 100 mil pesitos que se han quedado, hay que reclamárselo para que no lo sigan haciendo y aprendan a no hurtarse los retroactivos de los pensionados. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor José Hilbert Palacio. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Gusto en escucharlo. Sí, señor, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Mario Carabalí. Don Mario Carabalí, ¿nos está llamando de dónde? De Jamundí. De Jamundí. ¿Y Sí, su inquietud cuál es, mi señor? No, mi inquietud es sobre el 14% que me han dicho alguien que recibía a la esposa de uno cuando uno se pensionaba. Sí, señor. Entonces la mujer tiene el 14%, ese derecho. Pues entonces alguien me dijo que ya no existía porque un presidente ya sacaba un decreto y había quitado ese derecho. Sí, Entonces, señor. tengo esa inquietud. Pues hombre, vamos a responderle a usted, don Mario Carabalí, que nos llama desde Jamundí.
Sí, doctor. Puede colgar la línea, don Mario. ¿Usted cuándo se pensionó? Antes de que me No, no cuente. me he pensionado todavía, yo ya metí los papeles para la pensión, pero entonces estoy esperando pues que me salga la resolución. Correcto. ¿Y usted en qué fondo de pensión está? ¿Cómo, doctor? Repítame. ¿En qué fondo de pensiones está afiliado? En Colpensiones. En Colpensiones. Lo que pasa es que yo tenía tiempo también con la policía y con el ejército. Correcto, correcto. Ajá. Y en este momentico, ¿usted se va a pensionar a qué edad? ¿A los 62? Yo ya me pasé de la edad, doctor, tengo 66 años. 66, perfecto. Es decir, que cumplió 62 hace 4 añitos atrás. Sí, exactamente, doctor. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo Mario Carabalí. Puede colgar la línea telefónica, tomar atenta nota y, por supuesto, los demás televidentes también tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar aquí respecto a lo que son los incrementos pensionales. De los incrementos pensionales hemos hablado aquí en múltiples oportunidades. Vamos a ver si hacemos un programa exclusivamente destinado a hablar de los incrementos pensionales del 14% por cónyuge, compañera, compañero permanente y del 7% por cada hijo en edad escolar. Pero vamos a acumular la llamada del amigo Mario Carabalí con otra llamada que tenemos aquí pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tomás Ivito. Don Tomás Ivito. Don Tomás Ivito, ¿de dónde nos llama? ¿Y aquí de Cali? De Cali. ¿Y su inquietud, don Tomás Ivito? A ver, doctor, es un caso mío, es un caso parecido al caso que le llamó ahorita. Sí, señor. Sobre Colpensiones y que él cumplió el año pasado. El año pasado yo también cumplí, el 3 de septiembre cumplí los 62 años. Y pasé los papeles para reclamar mi derecho a la pensión el día 4 de septiembre del año pasado. Sí, señor. Llevamos en este momento, hoy por inclusive, estoy cumpliendo 5 meses y esta es la fecha que Colpensiones a mí no me ha resuelto nada. Pero bueno, antes de eso, en vista de que no había ninguna respuesta, yo elevé un derecho de petición. Y en el derecho de petición me responde Colpensiones. Me dice no, que es que debido a unos decretos del gobierno, que por la cuestión de la pandemia, que por esa situación entonces no se ha podido entrar a liquidar la pensión y que posteriormente esos decretos del gobierno en la cual hablaba sobre el coronavirus y que el país se encontraba en una crisis económica y que entonces que de todas maneras que la Corte declaró inexequible esos decretos y que entonces ahora lo que estaban era esperando que la Corte se pronunciara. Sí, para señor. mirar a ver entonces cómo es que se entran a liquidar las pensiones. Sí, pero señor. doctor, es que esto es un derecho que yo lo gané hace rato, durante tanto tiempo que he elaborado, entonces no entiendo esta situación. Yo también a raíz de eso pues inicié una acción de tutela y posterior en la acción de tutela pues la perdí y también dicen que Colpensiones se pronuncia ante el juez y dice que no, que lo que pasa es que ellos lo que están es esperando el pronunciamiento de la Corte para ellos de entrar a liquidar las pensiones. Esa es la respuesta que tengo. Usted presentó la Mientras tanto, yo sigo aquí reclamación, esperando. don Tomás Ivito, usted presentó la reclamación en septiembre del año pasado y hasta ahorita no le han dado respuesta todavía. No, la respuesta a lo que yo le digo, la respuesta que dan es que espere. Que esto está en manos de la Corte y que la Corte no se ha manifestado para que diga a ver cómo es que va a entrar a liquidar las pensiones. Bueno, ahí había que hacer una aclaración, porque la Corte nada tiene que manifestar al respecto. Si usted cumplió con sus 62 años en septiembre, cumplió con sus 62 añitos de edad, y el número mínimo de semanas que presumo está en Colpensiones, ninguna Corte va a pronunciarse sobre eso, y ahí le están engañando. Su pregunta se limita a saber si es cierto o no que se pueden demorar porque presuntamente falta un pronunciamiento de la Corte. Sí, esa es la pregunta mía. Bueno, ya le vamos a responder. Puede colgar la línea.
Recuerde que le antecedió el amigo Mario Carabalí, que nos llamó desde Jamundí, y vamos a responderle a los dos, aunque la pregunta suya está más relacionada con el amigo Harvey Llanos, porque el amigo Harvey Llanos es el que habló de que no le habían reconocido retroactivo a pesar de tener derecho a él. Pero primero, así rápidamente, al amigo Carabalí. El amigo Carabalí me dice desde Jamundí que si es cierto o no que él tiene derecho a reclamar el incremento pensional por cónyuge. Le recuerdo al amigo Carabalí, Mario Carabalí, y a todas las personas que tienen la expectativa de reclamar incrementos pensionales, que el incremento pensional ya no existe. Como usted muy bien lo dijo, un presidente que está allí actualmente, pues no fue él el autor de la sentencia, pero fue una sentencia que puede tener visto bueno, porque recuerde que hay, entre comillas, una separación de poderes, el ejecutivo, ojo, el judicial, ¿sí? Y ahí está el poder legislativo, entre otros. Se dicen que son independientes, pero que trabajan de manera armónica. De independiente no tienen absolutamente nada, porque el que está en el poder ejecutivo se impone sobre el legislativo, se impone muchas veces sobre el judicial. Qué tristeza no debiera imponerse sobre el judicial, pero esa es una realidad. Entonces, los incrementos pensionales, por un lado, el solo hecho, amigo Mario Carabalí, que usted apenas esté cumpliendo los 66 añitos hace 4 años atrás, es decir, estamos hablando de 2017, usted cumplió 62 años, para ese momento ya no existían los incrementos pensionales. ¿Y por qué no existían los incrementos pensionales? Porque la misma ley 797 del año 2003, autoría de un presidente que ha estado ahí en el poder de manera directa y hoy detrás de otro, acabó con esos incrementos pensionales, porque los incrementos pensionales por cónyuge del 14%, cónyuge, compañera, compañero permanente, ojo, hijos en edad escolar del 7% por cada hijo, que estaban establecidos en el decreto 758, artículo 21. Allí se decía que los pensionados del Seguro Social, por invalidez, por vejez, tenían derecho a un incremento del 7 para cada hijos y del 14 por la cónyuge. Pues, ¿qué pasó? Que cuando se aprueba la ley 100, como era una nueva disposición y allí no se consagró si continuaban o no los incrementos, entonces se armó una polémica y eso fue generando una línea jurisprudencial muy robusta. Al final, los magistrados de las altas cortes coincidieron que los incrementos pensionales debían mantenerse. Y debían mantenerse por una razón muy sencilla, porque la ley 100 no los derogó, entonces estuvieron vigentes. Nada se dijo, porque hasta hoy el decreto 758 está vigente y esos incrementos estaban allí. Pero eso sí, hicieron una salvedad, y es de que los incrementos pensionales solamente se iban a reconocer a partir de la expedición de la ley 100 para aquellas personas que estuvieran en transición, es decir, que a 1 de abril de 1994 tuvieran 35 años si eran mujeres, o 40 años si son o eran hombres, o si no eran, mejor dicho, mayores de esa edad, entonces había que tener 15 años aportados al sistema. Esto fue el gran problema que se generó. Allí hubo, de alguna manera, influencia del Ejecutivo, porque no podían despojar de esa forma a quienes ya tenían un derecho adquirido, porque el solo hecho de que yo estuviese en transición, debían reconocerme los incrementos. Pues bien, esos incrementos se vinieron reconociendo con base en la jurisprudencia, no con base en la ley, porque no existía la ley, sino la jurisprudencia, la interpretación que hacían las altas cortes. Y así se vinieron pagando durante muchos años, a pesar de que sufrieron cruentos ataques por parte de los gobernantes desde el año 2002 hacia acá. Sufrieron cruentos ataques para acabar con el régimen de transición.
Y como no se pudo acabar de tajo con el régimen de transición, de una vez, porque los incrementos pensionales se mantenían. Entonces, extrañamente, irónicamente, en el año 2019, en marzo de 2019, amigo Mario Carabalí, la Corte Constitucional, contra todos los pronósticos, contradiciendo su propia jurisprudencia, expidió la sentencia SU 140 de marzo del 2019. Sentencia SU 140, marzo 2019. Y en esa sentencia le puso la lápida a los incrementos pensionales. De tal suerte, amigo Mario Carabalí, que usted debe esforzarse por tener un ingreso adicional, porque ese incremento pensional por cónyuge ya no existe. Si el abogado le dice, tranquilo que yo le saco el incremento pensional, no se vaya a dejar engañar, porque eso no está vigente. Esa sentencia que estoy citando acabó con los incrementos pensionales. Esto por una parte. Pero el solo hecho, si los incrementos pensionales estuvieran vigentes y no hubiese, digamos, expedido la sentencia SU 140 de marzo de 2019, usted tampoco tenía derecho a ellos. ¿Por qué razón? Porque eso solamente era para quienes estaban en régimen de transición. Y el régimen de transición se acabó hace mucho rato. Se acabó el 31 de diciembre del año 2014. Hasta ahí llegó el régimen de transición. Es decir, que aquellas personas que aspiraban a pensionarse con la aplicabilidad del decreto 758 debieron haber cumplido los requisitos de edad y semana a más tardar 31 de diciembre del 2014. Y usted no hace parte de ellos, porque apenas cumplió 62 años ahorita, en el año 2017. Hecha esta claridad, entonces pasamos finalmente a responderle al amigo Tomás Ivito. Tomás Ivito dice, presenté solicitud de reconocimiento de pensión desde septiembre del año pasado ante Colpensiones, esta es la hora que no me han reconocido. Don Tomás Ivito y el mismo Harvey Llanos, ustedes se van a ir al artículo 33 de la ley 100, artículo 33 de la ley 100, parte final. Hay un parrafito que dice, los fondos de pensiones tendrán un límite máximo de 4 meses para reconocer una pensión. Ojo, un límite máximo de 4 meses para reconocer la pensión. Si dentro de esos 4 meses no han reconocido la pensión, están en la obligación de pagarle los intereses a esa persona que ha solicitado reconocimiento de la pensión. Deben, por obligación, pagarle los intereses. Esto se desprende del artículo 141 de la ley 100, artículo 141 de la ley 100. Allí establece que deben pagar intereses. ¿Y por qué se establecen esos intereses? Porque hoy contamos con que eran 4 meses, por ley, pero antes el Seguro Social se demoraba no 4 meses, 1 año, 2 años, 4 años o más tiempo sin reconocerle la pensión a sus futuros pensionados. En este orden, entonces, don Tomás Ivito, decíamos que su pregunta es muy similar a la de Harvey Llanos. ¿En qué sentido? En que a usted también le deben pagar retroactivo, que no se lo deben negar el retroactivo, porque si ya se causó su derecho, desde ese momento hacia adelante hay que reconocerle y hay que pagarle. Y bajo ninguna circunstancia pueden alegar que el empleador siguió haciendo aportes. Ahora bien, le agrego algo más. Una cosa es que se demoren para reconocerle la pensión y otra cosa es que no le paguen su retroactivo. En el caso de Tomás Ivito, lleva 2, 3, 4, 5 meses, pero ese tiempo que está llevando sin reconocerle la pensión, porque ya estamos en febrero, ese tiempo deben pagárselo. Si no lo han hecho, usted puede demandar y en esa demanda obligan a Colpensiones a que le reconozca la pensión, no solamente desde el momento en que se estructuró, sino que le van a condenar que pague todo el retroactivo. Y ese retroactivo casi nunca viene en la resolución, porque ¿qué es lo que hacen? Como lo dijo el amigo Harvey, presento en septiembre, me definen en diciembre y me dicen que me pagan en enero. Por supuesto, en enero me pagan el primer mes que corresponde a diciembre. Agréguele a esto, Harvey, se me olvidó preguntarle al amigo Harvey Llanos si le pagaron la mesada 13.
La mesada 13, artículo 50, ley 100, porque recordemos que la mesada 14 también fue vilmente despojada por un presidente que está detrás del actual presidente. También fue despojada esa mesada 14 con el acto legislativo 01 del año 2005. En ese sentido, entonces, yo les voy a sugerir a ustedes que hagan la reclamación. No incuben ese mal comportamiento de parte de la gente de Colpensiones, porque se acostumbran en que como la gente no reclama, como la gente no demanda, entonces ellos siguen actuando de esa manera y creen que todo está bien y consideran que el fin justifica los medios. Don Tomás Ivito, no existe actualmente ningún decreto pendiente para efecto de reconocimiento de pensiones en Colombia por parte de la Corte Constitucional, que es la que va a hacerle una revisión sobre el grado de exequibilidad o inexequibilidad del paquete de normas que se han expedido al amparo de la emergencia económica. Lo cierto es que yo le puedo decir, no para que sirva de desconsuelo, sino que sirva para que usted conozca que no es cierto. He presentado muchas solicitudes de reconocimiento de pensión en tiempo posterior al suyo y ya las personas le reconocieron la pensión. Y sobre eso es lo que hay que trabajar, amigo Tomás Ivito. Hay que conseguir un abogado de confianza que le tramite este reconocimiento de la pensión. Recuerde que en esta dirección consigue teléfonos del abogado que va a resolverle los problemas. Usted puede llamar en horario de oficina, cita previa, se le atiende y se va a buscar la forma de que le reconozcan esta pensión, por supuesto, por vía judicial. Un poquito demorado, pero la ventaja es que no solamente le van a pagar desde que sale la resolución, sino que deben pagarle el retroactivo. Repito, a manera de resumen, por el solo hecho de que la persona radique solicitud de reconocimiento de la pensión, allí se está generando una novedad del retiro. Así el empleador siga haciéndole aporte al sistema. Eso debe ser claro y debe ser reconocido por todos ustedes, señores televidentes, para que no permitan que los fondos de pensiones se sigan quedando con esas monedas. Aparentemente son moneditas y ellos se aprovechan de la coyuntura. Claro, le reconocieron la pensión al amigo Harvey Llanos, él está contento, recién pensionado, no se cambia por nadie, y resulta que ellos le quitan ahí un mes o 2 meses, y de aquí a que Harvey comience a reclamar, se le pasa el tiempo, el abogado le va a cobrar, y él dice, no, yo voy a dejar eso más bien así. Y ese yo lo voy a dejar así. Es exactamente el efecto que quieren producir en Colpensiones u otros fondos con respecto al no pago del retroactivo. Por eso, el llamado puntual es para que si en una resolución le están negando, hágala revisar del experto. El trámite para reconocimiento de la pensión no cuesta nada, ese lo puede hacer usted mismo. Pero si usted quiere que le revisen la resolución para ver si está conforme a derecho, conforme al aporte que usted hizo mes a mes durante toda su vida laboral, es necesario que la haga revisar de un abogado que conozca estos temas de liquidación pensional para establecer si efectivamente está acertado. Y nos vamos entonces con la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, ¿y usted? Maravillosamente bien. ¿Cuál es su nombre? María. Doña María, es su inquietud, doña María. Vea, ¿cómo le parece que mi esposo falleció el 4 de diciembre? Sí. Entonces, yo quisiera saber qué papeles es que tengo que llevar a Colpensiones. Correcto. Porque yo soy la esposa de él, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, es muy sencillo. Si usted es la esposa de él estaba pensionado o estaba cotizando. No, él estaba pensionado y sino que yo fui allá a ver y me dijeron que yo tengo que llevar que registro de civil del matrimonio, pero yo no lo tengo, yo tengo el matrimonio eclesiástico. Bueno, vamos entonces a indicarle, mi señora, usted necesita llevar la fotocopia de su cédula, la fotocopia del causante, copia de la cédula del causante,
registro civil de defunción, donde conste que ha fallecido su esposo, y debe usted llevar las declaraciones extrajuicios, una que hace usted y 2 declaraciones más que hacen terceros que la conozcan a usted y que dan fe de que usted era la cónyuge del fallecido. Esto de la partida de matrimonio es un documento accesorio y le ponen ahí como el palo a la rueda. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, si usted manifiesta que es casada o que era casada con el causante, lleva el registro de matrimonio, igual le van a pedir declaración extrajuicio. Exigirle a una persona que lleve la partida de matrimonio es retardarle el reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque no quien lleva la partida de matrimonio es la que tiene el derecho todo el tiempo. Es posible que él se haya casado, no digo en su caso doña María, pero algunas personas se casan, se separan al otro día, con la nueva pareja viven 50 años, con la que se casaron vivieron un solo día. ¿Y la que lleva la partida de matrimonio la que tiene el derecho? No. Por eso se indica allí de manera textual que son 2 declaraciones de extrajuicio de terceros que los conozcan, una declaración de extrajuicio que hace usted, la copia del registro civil de defunción, donde conste que ha fallecido. Y con eso basta. Si no le han reconocido la pensión, hay que tratar de hacerse asesorar, porque ahí la van a tener. Ojalá cuando le reconozcan, lo reconozcan retroactivamente, la sustitución pensional en este caso, porque él ya estaba pensionado. Todo apunta, se presume que usted era la beneficiaria de él, tiene las declaraciones, a lo mejor hay hijos, pero no, siempre ponen la traba, siempre sospechan que quien está actuando en reclamación de una pensión lo está haciendo de mala fe, y así parten ellos. ¿Pero eso para qué? Para poder prolongarse en el tiempo, demorarse en la entrega del dinero, y todo eso sirve. ¿Quién se beneficia? Los gremios económicos, porque la plata de Colpensiones no está en el bolsillo de los pensionados ni en el bolsillo del gerente de Colpensiones, está en los bancos. Y mientras los bancos se demoran en pagar una pensión, pues están generando dividendo, y esa misma plata se la prestan a usted. Usted necesita ese dinero con urgencia. Resulta que para aliviar un poco su situación, usted le hace un préstamo al banco. Ese mismo banco que debió pagarle la pensión una vez Colpensiones ordenara que se la reconocieran. Doña María, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Abogado, perdón, yo le iba a preguntar, yo no recuerdo dónde fue que hice mi declaración de matrimonio, o sea, el registro civil no lo tengo, lo he buscado en una notaría y en la otra y no lo he encontrado todavía. ¿Para qué fecha se casó usted, mi señora? ¿Para qué fecha se casó? Yo me casé el 13 de mayo de 1967. De 1967. Usted, por ejemplo, no puede buscar su registro en la notaría 23, porque esa notaría no existía. Entonces hay que buscarlo de las primeras notarías, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, las que existían para esa época. Pero como se está indicando, mi señora, usted puede solicitar, ¿no tiene otro documento donde conste que era casada con él? Claro, la partida de matrimonio. Bueno, entonces regístrelo nuevamente, simplemente tome ese matrimonio, lo registra y pide, mejor dicho, por aquí, este tipo de orientaciones no suele darse, pero se la indicamos a usted porque ya el tiempo se nos acabó, pero la invitación es para el próximo programa. Muy amable, que Dios lo bendiga. Por supuesto, y muchas gracias a usted, hombre, doña María, por comunicarse con nosotros. Lo importante es que ponga en práctica lo que aquí le estamos manifestando. Sí, señora, así será, y si no, estaré visitándolo. Bueno, doña María, muchas gracias. Entonces, a don Harvey Llanos, a Mario Carabalí, a Tomás Ivito, y a la última que nos comunicó la señora María, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta información que se emite por el Canal C, su programa Tablero Jurídico, con el fin de poder orientarles a ustedes sobre la forma como deben reclamar sus derechos. A todos ustedes les agradecemos por escucharnos, por socializar el conocimiento. Les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. En cada paso, en
cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.